Estudiantes de grado segundo están entre edades de 7 y algunos próximos a cumplir 8 años. Y hoy nos acompaña la profe Carla Tatiana Ome Jiménez. Ella va precisamente a contarnos este proceso que ha llevado acompañando durante todo este año 2022 con estos niños con ciertas características que ya va pues como a ponernos en contexto quiénes son estos niños, cómo surge por medio de una exploración o de muchas exploraciones este bonito proyecto, este fantástico proyecto y ya van a saber por qué es fantástico. Teacher Carla, bienvenida. La escuchamos. Muchas gracias, teacher. Así como lo menciona, la invitación es a que nos enamoremos, a que conozcamos un poco más y a que descubramos este mundo tan fantástico por el cual se han interesado los chicos y que por supuesto les ha llamado la atención, tanto así que lo hemos convertido en nuestro proyecto de investigación, nuestro proyecto de aula de grado segundo. Así que vamos a ir un poco más allá y a conocer de qué se trata este fantástico proyecto de los hongos y su asombroso reino. Para eso es pertinente y muy puntual que, por supuesto, conozcamos y nos apropiemos un poco más de la edad de los niños a la que va dirigido este proyecto. Si es así, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que tenemos niños curiosos, niños que se interesan por su entorno, niños que les llama la atención lo que sucede alrededor, qué sucede con sus pares, buscan explicar fenómenos a su manera y según su experiencia, pero niños también que son muy sensibles, niños que entienden realidades de sus amigos, realidades de casa y que según su bagaje o según su apropiación, por supuesto, dan su punto de vista según lo que analizan, según lo que proponen y por supuesto dejando ahí ese espíritu crítico que tienen, ese espíritu que los lleva a dar siempre sus puntos de vista, a querer argumentar, a querer convencer o defender a cabalidad sus ideas, por supuesto tratando de darse a entender y que la persona a quien está dirigida, por supuesto, se conecte con ellos, por supuesto teniendo un propósito muy claro, un propósito de comunicar, de avisar, de informar o incluso de sensibilizar al entorno según lo que ellos perciben. No, sin ser menos importante, aclarar y por supuesto darles a conocer que para este tiempo o esta edad, los chicos ya se encuentran finalizando su primera etapa de motivación académica, que es una etapa que se caracteriza por ir desde los grados primero a segundo y que tiene, por supuesto, acciones muy puntuales como lo son el cambio de ciclo, el pasar de una primaria, de un ciclo vital o de una transición a un grado primero y segundo que viene acompañado de muchos retos, de muchos desafíos, de varios factores que los ponen, los desequilibran un poco, pero los invitan a reflexionar, a ir más allá y analizar ese papel que hacen dentro de esta primaria. Pero por supuesto es necesario que hablemos también un poco sobre una categoría y por supuesto una serie de conceptos que como docentes nos van a permitir enrutar nuestro proyecto de investigación, nuestra investigación intencionada, que si bien nosotros como docentes, como coordinadores, como grupo de profes en formación, trazamos una ruta que nos va a permitir entrelazarla, que nos va a permitir conectarnos durante todo el año, son los niños quienes al fin de cuentas definen ese rumbo final, quienes partiendo de sus intereses, de sus gustos, de la novedad o del asombro de su día a día, van trazando, van conectando hilos y van formando y por supuesto fortaleciendo este proyecto tan bonito en el que vamos a encontrar una categoría que se va a transversalizar y que nos va a permitir hilar todas nuestras experiencias como lo es transformación y conceptos muy claros que si bien ustedes van a poder observar y encontrar en el desarrollo de este proceso. Quizás unos más visibles que otros, pero todos van a estar de cierta manera inmersos y van a palmear el proyecto de principio a fin, conceptos como relación, vínculo, ciclo y proceso. Pero también, por supuesto, como ya mencionaba, vamos a hablar un poco de cómo surge y por qué en esta oportunidad son los hongos fantásticos esa herramienta que nos va a permitir conectarnos con nuestro contexto, conectarnos con nuestra sociedad, conectarnos con lo que sucede dentro aquí
del liceo mientras exploramos y nos apropiamos de un reino fungi quizás desconocido para muchos, pero con muchas experiencias y muchos datos fantásticos que nos han hecho enamorarnos. El por qué elegimos los hongos como sujeto de investigación, pues es muy pertinente hablar de esa primera experiencia que tuvimos un año anterior en grado primero, en el cual tuvimos un sujeto de investigación, el cual pudimos observar, el cual pudimos tomar registros fotográficos, sobre el cual pudimos registrar y visitar su hábitat, pudimos descubrirlo día a día, y eso es lo que buscaban los niños en esta edad, en este grado específicamente. Buscaban un sujeto que los conectara, que los motivara, pero que de cierta manera tuviesen cerca, que pudieran observarlo día a día, que pudiesen contrastar esas novedades o esos cambios que ellos identificaban. Y es así que en medio de las asambleas, que es un espacio muy valioso, que como liceo tenemos un espacio en el cual escuchamos a nuestros niños, en el cual ellos nos escuchan, un espacio para entablar conversaciones, para crear acuerdos, para enrutar nuestro día a día y por supuesto para hacer este proceso de escucha a las necesidades y a los intereses. Y es allí donde surge un nuevo término que es los hongos. Término un poco desconocido que decíamos, bueno, pero sí hay mucho que investigar en un hongo. ¿Qué es eso de un hongo? Y empiezan poco a poco a surgir comentarios muy profundos sobre los conocimientos previos que tenían los niños, ya sea por conversaciones entabladas con padres de familia, por lectura de libros, por haber disfrutado o articularlo aparatos o tecnológicos, y nos hablan de que los hongos tienen diferentes venenos en su interior. Algunos son venenosos y otros no. Los hongos utilizan animales para alimentarse, como hormigas, que pueden cazar al tocar su veneno. Hay diferentes tipos de hongos, como los que se aferran a los árboles para compartir sus defensas. El veneno es una forma de protección. Así, al ser comidos por el enemigo, estos mueren. Es muy eficiente y existen diferentes tipos de hongos, algunos curativos, venenosos y comestibles. Y es así como a partir del juego, de la exploración, de la lectura y de la interacción con el entorno, los chicos convierten estas experiencias en un proceso muy formal y muy elevado de investigación. Ellos de todo lo que tienen van tomando lo más valioso, lo que les aporta, lo que quizás les interese, para así convertirlo en el interés de su día a día, en indagar, en buscar ir más allá. Y fue eso lo que nos sucedió con el proyecto. Esas hipótesis tan poderosas, tan interesantes, nos llevaron a seguir indagando más. Bueno, los hongos no son solo una figura, no solo es algo que encontramos en el suelo y que no sabemos qué objetivo cumplen. Es así como hacemos una primera indagación entre nosotros, entre nuestros pares, y empezamos a buscar, bueno, ¿qué viene a nuestra mente si pensamos en un hongo? Y es allí donde poco a poco empiezan a aparecer unas figuritas con forma de conito, con forma de sombrilla, casi siempre rojas, con manchas blancas, algunas naranjas o incluso algunas naranjas y moradas que hacían parte de toda nuestra exploración y nuestro conocimiento previo sobre los hongos. Y hablamos, por supuesto, de que los hongos que conocemos son pequeños y como una sombrilla, que son grises, pocos están en los árboles, son rojos o naranjas, y están también los muy famosos y conocidos champiñones. Con esta primera conclusión nos vamos motivados a ir a buscar más, a realizar ese proceso de acompañamiento en casa, donde las familias juegan un papel muy importante, muy importante y se convierten en un maestro más, quienes a partir de sus conocimientos, de su tiempo tan valioso y de sus espacios, nos van llenando de muchos conocimientos, de mucha información que a nuestra manera y a su manera los chicos, por supuesto, se van apropiando. Y es así como tenemos varias conversaciones y varios momentos de escucha, de lluvia de ideas en los que surgen nuevas intenciones y nuevos propósitos mucho más articulados y mucho más profundos. Según lo que habíamos escuchado en diálogos anteriores, ahora logramos hilarlo un poco más y apropiarnos de nuevos términos que si muy bien no conocemos cuál es su significado a profundidad, tenemos un conocimiento previo que a nuestra manera lo vamos hilando y los vamos conectando. Es así donde los niños nos hablan de que los hongos tienen diferentes venenos, bacterias
bacterias y formas. Nos hablan de que hay venenos como en forma de algodón, que se esparcen por toda la zona, que algunos tienen muchas bacterias y que si llegas a tocar uno de ellos, por supuesto, debes lavarte inmediatamente las manos, porque si las pones en tu boca, automáticamente te va a dar un tipo de cáncer. Como podemos ver allí reflejado, involucramos términos ya de tipos de veneno, de bacterias y la diversidad de formas que ellos empiezan a encontrar y a conocer en este espacio y en este reino tan interesante. También nos hablan de muchas técnicas y cuidados que debemos tener en cuenta al momento de recolectarlos. Es entonces donde nos hablan de recomendaciones como canastos de bambú y nada que sea plástico, porque automáticamente si un hongo tiene contacto con algo elaborado por el hombre, que en este caso es plástico, se va a volver tóxico, se va a contaminar y ya no hay forma de que lo podamos combinar. Y que es importante que no nos dejemos guiar quizás por las apariencias, porque hay muchos hongos de tonos oscuros, quizás negros, pero no son malos, son comestibles. Es allí donde debemos apropiarnos, debemos conocer un poco más para hablar con mayor propiedad sobre términos como recolección, función o incluso transformación. Pero, por supuesto, también los chicos se interesan por el color de los hongos y nos hablan de ciertas características particulares para definir de qué depende este. Nos hablan de que los hongos dependen del clima. Por ejemplo, los azules se encuentran en zonas frías como Bogotá. En Cali, que es una zona más calurosa, se encuentran los amarillos y los naranjas se encuentran en zonas medio calurosas, lluviosas y que tengan árboles y sombra, como por ejemplo puede ser un bosque. Si ven aquí, ya hay características, hay ubicación, hay rasgos que nos llevan a hacer comparaciones y a tener una apropiación mayor en la que realizan los chicos ya a su corta edad comparaciones con relaciones de la vida real, empiezan a crear algunas analogías y asimilarlo a la cotidianidad. Y nos dan ejemplos muy puntuales como el que van a escuchar a continuación. Nos hablan de que, a ver, les cuento, el hongo tiene plátanos, pero él no tiene cocina, así que va y se los da al árbol para que los cocine en su cocina. Y de ahí dividen la comida, una mitad para el árbol y una mitad para el hongo. Así todos se ven beneficiados. Por eso algunos hongos están cerca de los árboles, porque se necesitan. Y como se pueden dar cuenta, por supuesto, existe una relación. Es allí donde los niños empiezan a analizar este proceso y nos hablan de que los hongos no están en la tierra porque sí, sino que tienen una relación directa con el entorno, con el contexto, con nosotros, pero hay algo que nos conecta con nosotros. ¿Qué será esa o cuál será esa relación que existe entre los hongos? Es así como sus intereses, los intereses que expresan los niños, empiezan a plasmarlos y a transformarlos en preguntas a las cuales, por supuesto, desean darles una solución. Se quieren apropiar más para tener el bagaje y decir, puedo hablar de los hongos, sé esto, puedo relacionarlo, puedo articularlo, preguntas que desean resolver sobre, por ejemplo, cuáles son esas texturas de los hongos, por qué los hongos tienen diferentes formas, si son comestibles o no, tienen semillas o cómo se pueden reproducir, incluso cómo los podemos sembrar, para que su color, cuál es su función, tienen bacterias o incluso algo que les llama mucho la atención, cómo un hongo venenoso obtiene su veneno, de qué depende. Ese interés y gusto de los chicos nos lleva a realizar nuestra primera exploración por el Liceo Freire, por supuesto, en busca de esos clásicos hongos que venían en nuestra mente, aprovechando que tenemos la fortuna de contar con espacios verdes llenos de diversidad, de naturaleza, de una gran variedad de plantas, de insectos que nos llevan a que nuestro espíritu investigativo, por supuesto, se alimente mucho más, que crezca, que nos motive a querer realizar esas exploraciones, a salir, a indagar sobre el entorno y a, por supuesto, analizar todo lo que decimos. Una experiencia que nos asombró totalmente, que nos abrió la mente a un mundo desconocido o a un reino pequeño para nosotros y quizás visto de alguna manera un poco insignificante, sin mucho que nos asombre, pero que nos abre la mente, nos lleva a ver más allá y como ustedes se pueden dar cuenta, no encontramos ningún hongo que se parezca al clásico hongo rojo tipo sombrilla, sino que hay una gran variedad de hongos que nos llaman la atención.
que nos llama la atención, ya sea por su textura, por su color, por su forma o por su aspecto, y empezamos a hacer relación y a darles nombres según lo que nosotros creíamos que nos comentaba o que nos transmitía ese hongo, ya sea por su color, por su forma, y es así como encontramos hongos invasión, hongos veneno, hongos sombrilla, o incluso hacemos comparación del musgo, en el que ya, según las exploraciones y la apropiación de los chicos, nos hablan de que el musgo es una mezcla entre un hongo y un alga. Entonces hay un nuevo factor que nos sigue llamando la atención de que, mira, no son solo los hongos, ya empiezan a relacionarse con otros organismos o con otras plantas de su entorno, en el que también nombramos a uno de ellos auricularia, orellanas, hongoso y virus. Con esta gran variedad y esta gran diversidad es más que necesario que por supuesto vayamos más allá y busquemos una manera de clasificar los hongos encontrados en el liceo. Es así como después de haber recolectado muestras, haber tomado registros fotográficos, los chicos a su manera empiezan a darle una clasificación a este proceso que hemos llevado con los hongos. Y entonces dicen que uno de los factores necesarios, por supuesto, es que los hongos se deben clasificar por su color, sus colores tan llamativos, que como ustedes ya lo escuchaban, depende de sus zonas, dependen de su familia, y por supuesto que al tener diversos colores debe tener diversos sabores, y no necesariamente porque los hayan probado, sino porque lo relacionan con su textura, lo relacionan con los que ya han probado, en este caso champiñones, o tenemos familias que tienen la fortuna de conocer mayor variedad de hongos, de implementarlos en su alimentación y por supuesto tener algunas recomendaciones para consumirlos. Es así como también se interesan por la forma. Bueno, ¿y de qué depende que sea más gordo? De qué depende que sea más alto, o de qué depende de ese aspecto que tiene. Pero es allí donde no solo el aspecto físico llama nuestra atención. Bueno, sabemos que son bonitos por fuera, pero ¿qué hay más allá? Busquemos la manera de explicar qué sucede dentro de un hongo. Y es así donde el veneno es uno de esos primeros motivantes que los hace utilizar las grafías y el dibujo como esa herramienta poderosa para ellos plasmar lo que pasa en su mente, que a veces es tan difícil expresarlo con palabras, pero que a partir de sus trazos, de sus dibujos, de sus grafías, logran transmitirlo perfectamente. Y es así como ustedes pueden ver la diversidad de redes, de venas que conectan, que trabajan en pro, en este caso, de construir un veneno, que por supuesto varía dependiendo de la familia, es donde ellos llegan a hacer análisis en el que el tiempo, los ciclos de los hongos cumplen un factor fundamental, y es así como poco a poco se van madurando y por supuesto van adquiriendo texturas y características muy propias de su familia y de su variedad. Siendo así como ya buscamos la manera de realizar trabajos en grupo. Nosotros trabajamos a partir de mesas en contextos en los que los chicos tienen un objetivo común, pero buscan la manera de escucharle los unos a los otros, de darle poder a eso que está diciendo mi amigo, de valorar y rescatar eso que tiene que decir para llegar y construir ideas en conjunto. Es allí donde tenemos una construcción grupal de un hongo en su interior, en el que ellos articulan y miran ya el hongo, empiezan a mirarlo como una que cumple una función, como un conjunto de elementos que trabajan unido para buscar un bien común. Es allí donde hablamos de las raíces, del tallo, de una bolsa, de una primer bolsa de veneno, de una segunda bolsa de veneno, de por supuesto un necesario escudo de protección, las que cumplen una función muy vital, y por supuesto bacterias que si están allí es porque tienen un propósito y un objetivo claro. Dándole una función clara a todos estos elementos, entendemos a los hongos como sistema, y es allí donde ellos buscan con sus léxicos, con sus argumentos, con sus palabras, argumentar el por qué entienden al hongo como un sistema. Y nos mencionan que los hongos funcionan utilizando sus sistemas. Es que todas las partes que tienen trabajan juntas. Por fuera los miramos solo de un color, pero por dentro como si pudiéramos abrirlos y mirar. Entonces es ahí donde hablamos de que
como es tan pequeño, tendríamos que utilizar un microscopio y saber así cómo funcionan sus sistemas. Los hongos tienen algo que les llama la atención y que por supuesto nos lleva a empezar a clasificar esos sistemas de los hongos. Entonces, uno de los sistemas muy importante, por supuesto, es el de los nutrientes. Es ese que les da la vida, que los llena y que les da como las herramientas necesarias para crecer y para articularla a un ciclo. Y nos lo argumentan así. Nos hablan de que los hongos toman nutrientes del agua porque el agua es vida y tienen muchos nutrientes que les sirven para su crecimiento. Así como nuestro cuerpo está hecho del 30% de agua para funcionar, los hongos también la necesitan. Los hongos toman agua del cielo cuando llueve, la toman por sus rayitas y de allí divide la mitad para vivir y crecer. También lo pueden tomar el agua por sus raíces, porque en el suelo hay mucha agua también, dándole una función y un valor a cada uno de los elementos que intervienen en este sistema de nutrición. Pero no menos importante, tenemos un nuevo sistema que por supuesto nos llama la atención, que es el sistema de reproducción, entendiendo que por supuesto los hongos necesitan reproducirse y tener una familia, y en el que hay un término muy importante y muy valioso para ellos, que son las esporas, las cuales las relacionan como una pelucita, que ellas nacen de las bacterias y luego ellos se vuelven así, las sueltan para que caigan en el suelo, en un árbol o en una superficie específica y empiece su proceso de crecimiento que sigue y sigue hasta que un humano puede intervenir y pues de cierta manera arruinar ese proceso tan valioso o por el contrario pueda seguir su funcionamiento y pueda crecer en un espacio libre, apropiado, reproducirse y continuar con el ciclo tan valioso. Es allí donde articulamos a que no solo los elementos de la naturaleza como que aportan, o en este caso positivo o negativamente, sino que también nosotros como humanos cumplimos un papel muy importante en este proceso tan bonito. Pero, por supuesto, es necesario que entendamos cómo es un hongo en su interior. Y nos hablan de que los hongos funcionan en su interior por partes. Tienen como órganos, así como nosotros los humanos los tenemos. Ellos también tienen sus partes. Las raíces crecen muy fuerte y le ayudan a que no se caiga. También las bacterias les ayudan a su crecimiento y a formarse. Y llegan hasta adultos y siguen creciendo. Pues si bien lo pueden ver, es esta representación gráfica la que nos lleva a analizar y a realizar esa parte crítica y relacionar nuestros órganos con ese funcionamiento que hay en el interior de un hongo. Y uno de los más esperados, el asombroso sistema de defensa, que niños de 7 u 8 años lo han definido y lo han argumentado con sus palabras, en el que nos dicen que el hongo nace gracias a las esporas y si su familia era venenosa, él empieza a desarrollar su veneno. Para eso necesita nutrientes, que los toma desde sus raíces, que suben por las mangueras, que son como un túnel y pasan por escalera y túneles hasta llegar al tallo. Ahí están las bolsas de veneno que crean el veneno y empiezan a llenarse y se comparte por todo el hongo. Cuando un humano decide cogerlo, al masticarlo, sus dientes llegan al interior del hongo y entran en contacto con la bolsa de veneno. Es ahí que sale el veneno y entra al cuerpo humano y le suceden, por supuesto, casi siempre cosas como morir, dolerle la cabeza, la barriga y hace que su corazón pare y muera, aclarando que, por supuesto, casi siempre muere. Es allí como nosotros, bueno, nos hemos apropiado del concepto de hongos, tenemos un interés muy latente, pero necesitamos saber cuál es esa función que cumplen los sistemas de los hongos o qué objetivo específico tienen dentro de un contexto. Tenemos y ya surgen argumentos mucho más elaborados que nos hablan de una función vital de los hongos como lo es el proceso de descomponer, el proceso de descomposición de plantas o animales muertos, porque los hongos descomponen, reciben los nutrientes de los que descomponen y siguen ese proceso y ese ciclo que es tan importante, pero del cual no podemos seguir hablando sin conocerlo un poco más, porque por supuesto no podemos enamorarnos, no podemos apropiarnos de algo desconocido.
es necesario seguir realizando este proceso tan valioso de investigación, seguir retroalimentando nuestro proceso investigativo para buscar también una manera de generar un impacto. Nosotros como chicos de segundo, ¿cómo podemos impactar a esta gran variedad y diversidad de hongos que hemos encontrado en el liceo? Y es así como articulamos este proceso de investigación en diversos momentos, en diversos espacios, a diversas técnicas y por supuesto lenguajes en el que hemos realizado procesos de observación intencionada, observación en diferentes zonas del colegio, diferentes zonas de nuestro aula, diferentes zonas verdes que nos han llevado a ir un poco más allá, a entender, a empezar a darle detalles a esos primeros hongos que quizás eran un poco más básicos, pero que con el pasar del tiempo nos han permitido observar, enamorarnos un poco más y por supuesto nos han llevado a realizar un proceso de recolección de datos, a tabular información, a poner en tablas, a digitalizar e ir comparando e ir nutriendo nuestro banco de información, nuestro banco de preguntas sobre, bueno, estamos solucionando esta, pero mira que surge otra. Vamos, es necesario ir más allá y no quedarnos con esta primera idea. Entonces, por supuesto, muy pertinente analizar todo el proceso de observación, recolectar muestras, mirar cambios, observar detalladamente y darle la importancia al comentario de mi amigo, al aporte que él me realiza y a las diferentes herramientas de investigación, como lo puede ser el entablar conversaciones con mis pares, con mis maestros, con el entorno, aprovecharnos de los diversos libros informativos, aprovechar recursos tecnológicos que nos busquen y que nos lleven a hilar todo eso que conocemos para, por supuesto, seguir realizando todo el proceso que hacemos con una intención muy clara. Por ejemplo, ya pasamos de realizar una recolección de muestra teniendo factores muy importantes, buscando la conservación de este elemento, buscando el buen trato, que si vamos a observarlo tiene que ser en un ambiente adecuado, no podemos maltratarlo, para así poder realizar y analizar procesos. ¿Qué pasa con el hongo que dejé en la tierra? ¿Cómo es su proceso de crecimiento? ¿Qué pasa con el que puse dentro de un recipiente y no lo tapé, al que sí lo tapé? Y es allí donde los chicos pueden ver este proceso y llevamos semanas más adelante y podemos admirar hongos que tenían factores que les permitieron seguirse reproduciendo dentro de un recipiente, a los que se fueron consumiendo poco a poco o a los que se llenaron de líquido o quizás convirtieron todo ese material del cual estaban elaborados en pequeñas larvas o gusanos que, si bien no eran muy agradables, nos seguían diciendo: es muy interesante, es algo que nos llena, es algo de los cuales queremos seguirnos apropiando y por supuesto seguir realizando exploraciones que las articulamos a diversas texturas. Creo que uno de los factores más importantes y que nos conectan con los hongos es esa diversidad que podemos encontrar al observarlos, al palparlos, y que, si bien lo hacemos y lo conectamos con la naturaleza, tiene similitudes, grandes similitudes que nos llevan a seguir indagando y a seguir utilizando diversos lenguajes para expresar aquello que quizás es a veces un poco complejo para nosotros. A veces queremos dar ideas, a veces queremos darnos a entender y las palabras no son suficientes. Es allí donde le damos el poder a los lenguajes que están en nuestra cotidianidad, que hacen parte de nuestra aula, que hacen parte de nuestro atelier y que nos permiten utilizar diversas herramientas para conectar nuestras opiniones, para conectarlos con texturas, para descubrir nuevas formas y relacionar todo ese interés que tenemos con el maravilloso y asombroso mundo de los hongos, que si bien nos lleva, como lo pueden ver reflejado, a ir más allá, a empezar a agregarle detalles, empezar a apropiarnos, empezar a enamorarnos de este proyecto y realizar, por supuesto, ese proceso de crear nuevos hongos que, si bien hasta el momento no los hemos encontrado físicamente, quizás en un futuro lleguen a crearse, como pueden ver el ejemplo del hongo cuello largo, el cual se articula en la aventura de cuello largo, que por supuesto es venenoso y que hasta el momento solo vive en mi mente, pero que por supuesto tiene unas características muy particulares, como lo es medir 1,75 de alto, unas partes son delgadas y otras son gordas. Crece en partes en las que hay o habita por ahora solo el arco iris. Pero este proceso de investigación continúa fortaleciéndose, continúa con los procesos de los chicos, lo que nos lleva
a realizar investigaciones, a realizar procesos de observación y de digitalizar fotografías, buscando clasificar y hacer como un registro de la gran variedad de hongos que encontramos en el liceo, y al cual por supuesto le hemos atribuido nombres que los relacionamos con nuestra cotidianidad. Es aquí donde los chicos encuentran y observan un hongo cerebro, pero también encuentran un hongo muy parecido al brócoli y, ¿por qué no?, a una concha o incluso a una ostra. Hongos que se asemejan a una colmena e incluso a sombrillas abiertas, pero que también nos transportan y nos conectan con el mal o incluso con insectos, con animales, como en este caso es la mariposa. También que nos llevan a pensar en la tierra, nos llegan a pensar en un lunar o incluso en una orellana. También hongos que nos conectan con el desierto, que son sus texturas las que nos llevan a pensar que puede ser una sombrilla, o que nos llevan a entablar ese lazo y mirar más allá y mirar un hongo como una relación, como una amistad, como esa variedad de colores también que nos lleva a pensar que son fuego, o también que son un hogar. Como lo pueden observar, es la casa de muchos de los insectos de los cuales no nos hemos percatado, pero que están dándole al hongo un uso muy apropiado, pero también hongos que nos llevan a pensar en peligro o a pensar en un lugar seguro, en una protección, hongos que se asemejan a una flor o que incluso nos llevan a pensar en que pueden ser comestibles, ya sea por su aspecto, por su color o por la comunidad en la que se encuentran. Hongos que nos transmiten fuerza, seguridad al crecer solos pero seguros. Hongos que nos llevan a pensar en la nieve o incluso que nos transportan a la oscuridad. Este proceso es tan valioso que nos lleva a pensar e indagar y empezar a construir individualmente, pero también colectivamente, cuál va a ser nuestro aporte como científicos naturales, entendiendo que este proceso que están realizando los niños y que a su corta edad y a un grado de segundo, si tenemos la oportunidad de constatarlo con un proceso científico el cual ha tardado años de investigación, no están nada alejados de la realidad. El uso de términos, la apropiación, la relación con el entorno que hacen, están realmente muy cercanos y está muy merecido ese título que ellos se dan de científicos naturales, porque están realizando todo este proceso de observar, de analizar, de generar hipótesis, de buscar comprobarlas y generar nuevas dudas y, por supuesto, darnos su punto de vista, analizar, como es en este caso en el que nos hablan de que al hongo no le debemos tirar basura, no los debemos arrancar. Por el contrario, nos hablan de que tenemos que darle agua, de que buscar un posible abono para aportar en su crecimiento. Este proceso tan valioso no se podía quedar en el olvido, había que buscar una herramienta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a conocer este proceso tan bonito que estamos construyendo? Y es allí como, después de espacios de asamblea, después de espacios de escucha, construimos una lluvia de ideas en la que decimos y llegamos al acuerdo de que lo más viable es que el grupo construyamos un libro de investigación, un libro que nos permita plasmar todo este proceso bonito que hemos vivido, que les permita a los visitantes, quienes se enamoran de este proyecto tan valioso como nosotros, de conocer este mundo que para muchos es desconocido, pero para nuestros niños de segundo nos permitió realizar un proceso muy valioso, en el que por supuesto tiene un fin que ellos le dan y un objetivo muy claro. Nos hablan de que nuestro libro de investigación será fantástico, por supuesto, como lo somos, en el que contaremos nuestras experiencias, investigaciones y mostraremos todos los hongos que hemos observado y clasificado, que son muchos. También encontrarán curiosidades, porque los hongos esconden muchos secretos que estamos descubriendo todavía. Y es así como próximamente los invitamos a descubrir nuestro libro de investigación, a que lo disfruten con nosotros, a que se enamoren de este reino, a que entiendan el valor que tienen los hongos fantásticos, a que se apropien de por qué
recibe el nombre de hongos fantásticos porque al igual que nosotros, ellos son increíbles. Tienen muchas propiedades, tienen mucho potencial, tienen mucha manera de conectarnos y no solo se conectan con la tierra, se conectan con nosotros, tienen una historia muy bonita que contar y es lo que queremos plasmarles y darles a conocer a ustedes a través de nuestro valioso libro que muy pronto estará en manos de todos y pues, del cual nos vamos a poder enamorar. Vale, teacher, muchísimas gracias por este proceso que ha compartido el día de hoy. Como les dije en un inicio, es un fantástico proyecto que nos deja ver cómo, bueno, hay diferentes maneras de enrutar los proyectos, ¿cierto? En el Liceo Freire, y este tiene algo que lo identifica y es que parte de varias preguntas que hacen los niños, que se formulan ellos mismos, y a partir de estas preguntas es que se hace todo este proceso de exploración. Pienso que es un proyecto donde la exploración tuvo muchísimo poder y gracias precisamente pues a ese contacto natural muy cercano con los hongos, que era su sujeto de investigación, pues los niños no solo aprendieron sobre los hongos, sino que también fortalecen, ¿cierto?, sus actitudes investigativas que poco a poco se han convertido en hábitos y que todos los seres humanos deberíamos tener, que es esa capacidad para observar, para describir. Vemos cómo ellos describen no solo en palabras, sino en sus gráficos, la capacidad de analizar, de sintetizar y también de interpretar. Muchísimas gracias, teacher, por eso. Y bueno, vemos que estos niños de grado segundo de 7 añitos, algunos muy pocos de 8, ya son pequeños, grandes científicos. Muchas gracias, teacher. Muchas gracias.